Ahora, para centrar esta reunión, la profesora Nuria Torrijos, jurista especializada en el ámbito de la bioética y el bioderecho, directora de la Fundación Grifols y Lucas de la Cátedra de Bioética de la Universidad de Madrid, Universidad Central de Cataluña, nos dará la conferencia La bioética como necesidad en la medicina actual y futura. Profesora Torrijos, tiene la palabra. Bueno, mientras tanto aprovecho para dar las gracias a la Academia por esta invitación doble a participar en el siguiente seminario que tuvimos el placer de compartir el pasado lunes y que, como has puesto el profesor, yo creo que fue muy interesante, muy bien acogido, con gran participación y espero haber cumplido las expectativas que la Academia puso en ello. Y hoy en esta sesión, restringida ya para los académicos, a los que saludo, no solo los presentes, sino también los que tenemos conectados online, en estos formatos híbridos que hoy en día nos permiten compartir actividad, aunque sea a distancia, y sí que agradezco la atención que puedan tener y también que luego podamos interactuar, si ellos así lo consideran, en la fase de preguntas o de coloquio. Bien, mi intención con esta intervención, pidiendo disculpas para los que ayer ya escuchasteis el contenido, ¿no?, que estuvisteis en la sesión que dimos en la clínica alemana con la asociación médica de ella, pero la temática versa sobre una reflexión, un intento de una reflexión de por qué creo realmente que la bioética es una necesidad, lo ha sido en las décadas que nos han precedido en el desarrollo de la medicina y continuará siéndolo quizá todavía con mayor importancia en el futuro venidero con las nuevas tecnologías y con los desarrollos de la medicina en distintos ámbitos. Y quisiera empezar esta reflexión recordando la definición y el alcance de la bioética, recogiendo una descripción que hizo Francesc Cabell, que fue el pionero de la bioética en España, mi maestro, la persona de la que aprendí todo lo que pueda saber, ¿no?, y que tuve la suerte de desarrollarme a su lado profesionalmente pues, los primeros 15 o casi 20 años de mi actividad en bioética, ¿no? Francesc Cabell definía la bioética como este estudio inter y transdisciplinar orientado a la toma de decisiones en situaciones de conflictos de valores, pero a varios niveles. A nivel, él decía, a nivel micro y macro social, micro y macroeconómico, que los avances biomédicos tecnológicos nos enfrentan, nos plantean en el día a día. Y esto inició en los años 50, 60 y hoy en día, 2023, estamos ante los mismos retos, o algunos no resueltos y otros nuevos que se nos ponen encima de la mesa a diario en la práctica médica. La bioética, por tanto, yo creo que continúa siendo una asignatura pendiente, aún demasiado desconocida por la gran mayoría de profesionales que están desarrollando su actividad día a día con sus pacientes, aunque desde luego hemos avanzado en el ámbito de la educación en bioética, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer en esta línea. Y además creo que también a veces se genera una cierta confusión conceptual de lo que es la bioética y, por tanto, la ética aplicada al campo de las ciencias de la vida, ¿no?, y de la biomedicina, con la deontología, con el derecho o incluso con las creencias religiosas en las que subyace esa ética individual personal de cada uno, ¿no? Ahora entraré en estas distinciones. Como les decía, creo que todavía estamos en un escenario de insuficiente formación en los temas de bioética, tanto en el pregrado como en el posgrado. Hemos avanzado, obviamente, no podemos decir lo contrario, porque se ha trabajado mucho y muy duro. Chile es un ejemplo de ello y mi país también, pero aún así no alcanzamos primero a haber acertado quizá en la forma en que esa bioética debe ser impartida para que realmente permee en el profesional y le acompañe a lo largo de toda su carrera. Y evidentemente tampoco hemos alcanzado al grueso de los profesionales que están ejerciendo la medicina y las ciencias de la salud con los pacientes. Y creo que también falta una cierta toma de conciencia en su importancia en la práctica clínica. Yo creo que los profesionales sí han calado fácilmente que tienen que cumplir ciertos preceptos
que vienen dados en nombre de la ética, como es, por ejemplo, la información y el consentimiento del paciente, pero en cambio los cumplen y los aplican por su obligatoriedad legal más que por la convicción ética de que deben hacerlo así, ¿no? Entonces, creo que deberíamos poder romper esa dinámica y que realmente el convencimiento del profesional en cumplir ese y otras prioridades en el trato con sus pacientes sea porque crean que éticamente es lo que corresponde hacer y lo que deben hacer. Entrando en estas distinciones de conceptos, y creo que es importante porque lo discutíamos en el seminario el lunes, muchas veces la dificultad de alcanzar los consensos, que es la herramienta con la que la bioética trabaja, ¿no? Cuando hay un conflicto o una toma de decisiones difícil, intentar alcanzar un consenso. Esos consensos son difíciles cuando partimos de unos máximos que mi posición personal como individuo, con mis creencias o con mis convicciones, pretendo que sea la que los demás también compartan. Y no siempre eso es factible en sociedades plurales como las nuestras, ¿no? La religión o la creencia, porque no necesariamente tiene que ser una creencia religiosa. Pensemos que, por ejemplo, en medicina, hoy estamos visualizando convicciones de las personas por razones diversas que no son una creencia religiosa, pero que les llevan a actuar de un determinado modo. La pandemia nos ha puesto claro ejemplo sobre la mesa con los negacionistas o con el tema de las vacunas infantiles, que hay familias que creen que la vacuna es nociva y ese convencimiento que tienen de que es algo malo para sus hijos no parte de una creencia religiosa, parte de una convicción cultural que viene dada por elementos que desconocemos, pero no pueden pretender imponer su ética normativa a los demás. Entonces, alcanzar un consenso ahí es difícil, ¿no? Porque ambas son disciplinas normativas y prescriptivas, es decir, no describen hechos, describen conductas, cómo debemos proceder, ¿no? Entonces, desde el punto de vista conceptual, la religión, ese mandato de cómo debo proceder y actuar, viene de mi creencia, de aquello que yo creo que es, además, me viene dado por una creencia sobrenatural. La ética, en cambio, busca la fundamentación desde la razón. ¿Por qué debo hacer esto? Y dar argumentos y razones constatables de por qué quiero hacer esto y lo hago así, de esta manera. Por tanto, deberíamos intentar ir hacia una ética universalizable que fuese válida para todos, que todos pudiésemos compartir, por eso hablamos de ética de mínimos, ¿no? Ética de mínimos o ética cívica, que la fundamentamos en los derechos fundamentales, por lo menos la mayoría de los países que han desarrollado la bioética de una forma más extensa, ¿no? Y la ética de máximos, que es aquella ética individual, personal, 100% respetable desde la conciencia de cada uno, debe ser ejercida en el círculo que la comparte, o como mucho a nivel personal, pero no la podemos entender como universalizable o extendible. Entonces, en este sentido, yo creo que es importante hacer una distinción que hace la profesora Eugenia Román, que también ha estado en Chile varias veces impartiendo su conocimiento sobre esto, que distingue entre la ética personal, la ética profesional y la ética institucional. Y el profesional tiene que tener muy claro cuándo está en un espacio y cuándo está en otro. Una cosa es la ética personal, que yo a mí mismo, en mi quehacer, en mi conducta, quiero llevar a cabo, desde mi ética de máximos, si es así. Pero luego, cuando yo estoy ejerciendo profesionalmente, yo no puedo imponer esa ética de máximos a alguien que es mi paciente o el entorno familiar del paciente y todo su entorno de cuidado si no compartimos esos bases, ¿no? Entonces yo tengo que quedarme con mi ética de máximos a nivel personal y cuando estoy ejerciendo mi actividad profesional, ir a esa ética consensuada de mínimos o ética cívica, que luego es la deontología profesional ha asumido, ¿no? Y yo como profesión tengo un código deontológico que me dice cómo debo proceder. Y luego incluso puede estar la ética institucional. Todos sabemos que en la medicina se ejerce muchas veces en instituciones que tienen idearios, que tienen su propio mandato, decálogo, de cuáles son los valores que inspiran esta institución. Por ejemplo, las instituciones que están regidas o gerenciadas por instituciones religiosas y que marcan también unos criterios. Pero claro, esas instituciones tampoco pueden pretender imponer su ética de máximos a los usuarios a los que atienden, porque ahí pueden tener público diverso que no converge con eso. O sea que
ese equilibrio entre esos distintos niveles de la ética son difíciles de llevar a cabo y muchas veces son difíciles también de visualizar por parte del propio profesional. Yo creo que en bioética debemos partir de esa ética de mínimos, compartida, consensuada, que como les decía, pues con estos 50 años de bioética hemos llegado al acuerdo no escrito de que esa ética de mínimos son los derechos fundamentales, ¿no? Por tanto, el respeto a las personas, a su libertad, a su dignidad. Y el diálogo con la ética de máximos debe hacerse de forma respetuosa, pero sin imposiciones. Creo que eso es un punto de partida que nos permitirá trabajar con ambos niveles de forma pacífica y sin controversias, ¿no? También es importante a veces distinguir, porque los profesionales confunden esto, y cuando en la universidad tú les explicas las bases de la ética, ¿no?, de la deontología, pues confunden los términos, ¿no? Y desde la etimología, en latín y en griego, mos moris o ethos significa lo mismo, que es costumbre, que es carácter, ¿no?, forma de actuar, forma de proceder, ¿no? La moral nos cuestiona aquello que debemos hacer, qué debemos hacer, qué es lo correcto hacer, y la ética intenta ir un paso más allá desde la reflexión que nos aporta el saber filosófico. Es ¿por qué debo hacer o no hacer algo, ¿no? ¿Qué razones, qué argumentos están detrás del hacer o no hacer algo? O hacerlo de aquella forma, ¿no? Por tanto, la ética busca la fundamentación. La ética en el campo de la bioética, que es la ética aplicada en el terreno de las ciencias de la vida y de la salud, pues debe hacer este ejercicio de fundamentación de por qué procedemos así. Cuando resolvemos una cuestión, un conflicto, tenemos que poder justificar las razones de por qué a ese profesional le recomendamos ese curso de acción y poderlo argumentar. ¿Por qué ese y no el curso extremo por un lado o por otro? Pues dar las razones del por qué ese es el que entendemos correctamente desde el punto de vista de la ética. Y la deontología sería el traslado de esa configuración de la ética en el marco profesional determinado, ¿no? Los abogados tenemos nuestro código deontológico también. Y hemos llegado a un consenso que en su día pues, las asambleas de los colegios profesionales de derecho han trabajado para decir, este es nuestro código deontológico. Igualmente con los médicos. Este es nuestro marco de trabajo éticamente correcto al cual todos hemos llegado al acuerdo de que si trabajamos así, trabajamos bien. Si nos saltamos este código, no estamos actuando correctamente y puede incluso haber sanciones por su incumplimiento. De todos modos, comentábamos ahora antes de entrar que también hay realidades distintas de esto según los países. En España la colegiación de los médicos es obligatoria, no se puede ejercer sin estar colegiado, con lo cual todo médico asume el código deontológico como esa herramienta de trabajo éticamente consensuada. En cambio, aquí en Chile me comentaban que esta colegiación obligatoria desapareció en su día, con lo cual ahora conviven a profesionales que están colegiados y otros que no. Y los que no, entiendo que ellos pueden decir que no les atañe esa deontología profesional porque ellos no han suscrito ese código deontológico o por lo menos no les es aplicable a su contenido en cuanto a posible régimen sancionador. Por tanto, también ahí tenemos realidades distintas en función de los países y de las culturas, ¿no? Y finalmente la distinción de la ética con el derecho, porque evidentemente no son lo mismo, que hay gente que a veces confunde lo legal con lo ético. Son disciplinas normativas, pero que ambas pretenden orientar la conducta de las personas, ¿no? Y la ley lo que quiere hacer es ordenar la vida cotidiana de las personas sin que sea un desorden ni un caos. Pero en cambio el derecho no es autónomo, la ética sí. Actúa éticamente porque tiene el convencimiento de que es la forma correcta de proceder. El derecho nos viene impuesto. El derecho es heterónomo, nos viene desde afuera y nos dicen así tenéis que actuar como ciudadanos, ¿no? Por otro lado, también es local y no puede ser universalizable. Las mismas normas jurídicas que tiene Chile no serán válidas en España ni en otro país y viceversa, ¿no? Por tanto, cada país tiene que armar sus normas, sus leyes en función de sus parámetros culturales, de contexto, etc. Pero muchas veces se confunde y en los profesionales esto nos pasa, ¿no? No, pues que claro, no, esto está bien porque yo tengo que hacer lo que dice la ley. Bueno, pero no siempre lo legalmente establecido es lo éticamente correcto y podemos tener ahí un conflicto entre ética y derecho. Y a la inversa, no siempre aquello que no está regulado o lo está, creemos que es lo correcto desde el punto de vista ético.
Claro, la ley tiene una fuerza de obligado cumplimiento que es muy potente, ¿no? Porque las personas cumplimos las leyes a veces por adoctrinamiento, a veces por el miedo al castigo, porque sabemos que si no cumplimos esa norma va a venir una sanción, como puede ocurrir con el código deontológico también. A veces un profesional puede cumplir su código deontológico no por convencimiento de que esa norma esté bien escrita y puesta, con la que puede discrepar, sino porque sabe que incumplirla puede conllevar una sanción. Y en los menos de los casos la norma se cumple por convencimiento moral, porque realmente creemos que es una buena norma. Digo en los menos de los casos, quizá eso es un extremo, ¿no? Pero hay muchos casos en que la norma no nos convence como tal, porque no la hemos hecho nosotros. Y por tanto podemos entender que habría otras formas de regularlo, pero como la ley lo dice, lo tengo que cumplir, ¿no? Pues bien, ética y derecho son cosas distintas, hay que saber dónde está el nivel de cada uno. Y en bioética, el marco legal es importante conocerlo, pero a veces también es importante saber identificar los conflictos con la ley. Y los hay. En clínica, en el ámbito asistencial, hay conflictos entre ética y derecho y hay que ver cómo los dirimimos sin que el profesional tenga que asumir un riesgo, pero buscando a veces ese resquicio de interpretación, porque por suerte las normas son interpretables, dado que no son al caso concreto, sino que tienen vocación de generalizar. Por tanto, siempre hay un margen de interpretación que nos permite quizás salvar esa dificultad. Ahí los comités de ética pueden hacer una tarea importante. Por eso en los comités de ética suele haber una figura de un jurista o de una persona conocedora del ámbito del derecho, porque somos conscientes de que esos conflictos se pueden dar. Por tanto, cuando dirimimos un caso difícil, la visión del jurista es importante para que nos pueda decir, oye, cuidado con esto, y aquí tenemos un posible choque, ¿no? Vamos a ver cómo lo resolvemos. Hablemos de toma de decisiones, hablemos de confidencialidad, hablemos de cantidad de decisiones que pueden estar al límite de lo que la ley acepta o permite. Bien, dicho esto, pues la bioética, que como dice el título de esta presentación, para mí es necesaria para el ejercicio de la práctica médica actual y futura, tiene un marco de trabajo, ¿no? Ese marco de trabajo es la herramienta del diálogo que debe darse en situaciones, especialmente cuando hay conflictos de valores, pero no solamente, y yo ayer lo mencionaba, yo creo que la bioética debe estar presente en el quehacer médico, exista o no un conflicto, ¿no? No necesariamente debemos llegar a la situación de conflicto, sino que en el día a día del proceder médico tiene que haber ese pozo de convencimiento ético y de buen hacer que la ética médica también nos impone. La reflexión bioética, cuando hay que hacerla, porque realmente estamos en una situación de conflicto y tenemos que dirimir ese conflicto en el ámbito clínico, tendría que partir de estos elementos básicos, ¿no? Tiene que estar abierta a cambios. En un momento dado podemos estar valorando un caso clínico, una situación que en aquel momento es la que es y en 24 horas puede cambiar, por tanto, necesariamente tenemos que estar abiertos a que esos cambios nos hagan reconsiderar también nuestra posición. Por tanto, esa flexibilidad debe ser parte de la reflexión bioética. Las respuestas muchas veces son provisionales, otras veces no, pero en muchas ocasiones requieren una revisión o un análisis posterior de eso. Y además tiene que contar con elementos fundamentales en los que participan de ese debate, como son la capacidad de diálogo y de escucha. Como les decía antes, creo que no sirve para la bioética partir de una posición que pretendamos imponer a los demás en una reflexión, sea en un equipo clínico, ¿no? Porque al final este ejercicio de la deliberación que la bioética hace a diario puede darse en la relación médico-paciente a nivel bilateral, cuando yo tengo que tratar con mi paciente una situación que no vemos igual, que el paciente quizá no acepta, que la familia me pide determinadas actuaciones, ahí yo estoy solo como profesional o con mi equipo frente a una situación. Puede ser dentro de mi equipo profesional, porque discrepamos, porque miembros de ese equipo ven distinta aquella situación o la forma de proceder, ¿no? Y estas situaciones también se dan. Ahí también hay que saber hacer esta deliberación dentro del equipo de trabajo.
Y luego, en el ámbito del comité, por supuesto, que sería un poco el escenario por excelencia de esta deliberación ética, ¿no? Los comités de ética para eso surgieron, para eso se han ido generalizando, ¿no? Como espacio de apoyo y de ayuda al profesional cuando tienen un conflicto que no tienen muy claro cómo resolver y busca esa mirada multidisciplinar que sea capaz de llegar a una recomendación transdisciplinar, es decir, que la construye más allá de la disciplina individual. Cada uno aporta su visión, ¿no? Y comentábamos en la sesión del lunes del seminario que en los comités de ética por eso es tan importante incluir la mirada del ego, ¿no? Del no profesional, de la persona que de algún modo representa a la ciudadanía, a la comunidad. Y en su caso, si también se tercia y es oportuno, al propio paciente y a la propia familia, porque si no, al final acabamos teniendo una visión endogámica del tema, ¿no? Si todos somos del mismo sector, ¿no? Todos venimos del mismo contexto y del mismo background, seguramente nos falta un aporte exterior, ¿no? Esa es la riqueza de los comités de ética, que en casos de conflictos de difícil solución nos ayudan a dar ese apoyo. Pero todo esto requiere una cierta cultura, un cierto entrenamiento. Esto no surge así fácilmente, ¿no? Por tanto, saber deliberar, saber escuchar al otro, saber dirimir dentro de un conflicto, al final, por dónde tiramos, requiere una formación, obviamente, por eso la formación de bioética yo creo que es tan esencial, y requiere un contexto propicio que no siempre se da, ¿no? Y las instituciones aquí tienen que acoger esa cultura del debate bioético. En las instituciones me refiero a los grandes hospitales, a las instituciones en las que se desarrolla ese profesional. Porque si la institución no se lo cree, no lo pone en valor, seguramente este trabajo no podrá hacerse, ¿no? Y el profesional que tiene el convencimiento de que debería ser así se encuentra solo, porque no tiene apoyo, no tiene ni colaboración de sus colegas, ni colaboración de la institución, pongamos el caso, para que exista un comité de ética que le dé ese apoyo. O sea que tiene que ser todo parte de una cultura que entre todos vayamos construyendo. Y cada país ha ido haciendo un poco su camino en esta línea, ¿no? Yo creo que en España, y os puedo hablar por la experiencia en mi país, el tema de los comités de ética nunca se ha considerado que fuese bueno imponerlos, por ejemplo, a las instituciones, ni por ley, ni por decreto, ni por ninguna otra norma, sino que se ha ido creando y surgiendo de la propia necesidad de los profesionales que han planteado ese reto a su gerente, a su director. Oye, creemos que necesitamos un comité de ética. Recientemente se constituyó un comité de ética interesante en el ámbito de atención primaria en Cataluña, en mi país, que surgió precisamente de la necesidad de los equipos de atención primaria de tener un espacio también ellos de debate. Claro, cada unidad de atención primaria no puede tener un comité de ética, obviamente, porque no tendría mucho sentido. Sí lo tiene en un hospital, pero en cambio, un comité de ética que pueda hacer de aglutinador de las consultas, de los conflictos, aquello que todos tenemos en común como problemáticas, pues es de gran ayuda, ¿no? Y este comité está ya trabajando, funcionando y ha surgido de la demanda de los profesionales de primaria. Ha surgido de la demanda. Oye, ¿por qué los hospitales tienen que tener comités de ética y nosotros que en atención primaria tenemos también muchos conflictos? Aunque no estemos tomando decisiones de fin de vida cada día, aunque no estemos con las últimas o con las urgencias en situaciones críticas de vida, pero hay muchas situaciones del día a día que requieren esa reflexión ética, ¿no? Y ahí se creó y empezó a arrancar su andadura este comité de ética de atención primaria que está funcionando. Por tanto, tiene que haber ese contexto de apoyo, de soporte y ese sustrato cultural de la bondad de dotar de estos mecanismos a los profesionales. ¿Y por qué estamos planteando todo esto? La necesidad de la formación en bioética, la necesidad de tener espacios como los comités para reflexionar, para ayudar al profesional. Porque la relación clínica ha cambiado radicalmente en los milenios que nos han precedido, pero especialmente en las últimas décadas, ¿no? Ha cambiado radicalmente porque venimos de ese ejercicio profesional del médico del tiempo de Hipócrates, donde el primum non nocere y el paciente como un infirmus eran las herramientas con las que trabajaba el médico. El médico atendía al que necesitaba y el otro se ponía en manos del médico en una relación de plena confianza, sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ninguna reivindicación de nada, de que yo también quiero opinar, de que bueno, pero espere, pero explíqueme, ¿no?
todo eso no existía, con lo cual el paciente se ponía en manos de aquel que tenía el saber, la sabiduría, el conocimiento, esperando esa curación o esa recuperación, ¿no? Poco a poco esto nos cambia en las sociedades modernas a partir de la década de los 70, de los 80, por tanto es reciente. En la historia de la medicina esto es muy reciente, ¿no? Cuando los derechos de los pacientes empiezan a formar parte de todo un movimiento social de reivindicación de derechos. No es que los derechos en salud surjan así como, sino que forman parte de todo un movimiento social de reivindicación de derechos sociales, económicos, laborales, a diferentes niveles. También los derechos en salud empiezan a formularse primero en las cartas de derechos del paciente hospitalizado. Las primeras fueron en Estados Unidos, luego nos llegaron también a Europa, en los años 70, finales de los 70. Y poco a poco, en estas cartas se introduce el reconocimiento del paciente como alguien que debe tener voz en su toma de decisiones. Por tanto, continúa siendo el criterio médico el que acaba siempre pesando más, pero poco a poco se va incorporando al paciente en esa toma de decisiones y al profesional se le exige que, además del primum non nocere, tenga esa mirada de la máxima beneficencia, que muchas veces el análisis de lo que es más beneficiente no lo puede hacer solo el profesional, lo tiene que hacer también contando con cómo ve esa visión del propio paciente, ¿no? Hoy estamos en esta etapa, hemos pasado ya al final del siglo XX y los inicios del XXI, estamos ya en la tercera década del XXI, donde el derecho positivo, por tanto la ley, la norma, esas cartas de derechos los ha convertido en ley. Por tanto, ya se reconoce como un derecho del ciudadano exigible ante los tribunales de justicia, y esa es una de las dificultades que nos ha puesto este tema, el ejercicio de la autonomía, el derecho a tomar decisiones, el derecho a rechazar un tratamiento. Todo esto hoy está reconocido en la mayoría de legislaciones de los países que tienen un sistema de salud moderno y que son países democráticos, y por tanto el principio de autonomía ha tomado un protagonismo esencial. Claro, el reconocimiento de la persona como agente moral autónomo, es decir, una persona que tiene sus convicciones éticas y morales y que quiere decidir y opinar sobre aquello que ocurre en su propia persona, en su propia salud, es un cambio de mentalidad para el profesional. Obvio, es un cambio de mentalidad. No está acostumbrado al profesional a que la persona le pueda cuestionar, le pueda decir que no. Hacíamos un taller de trabajo el lunes donde se hablaba del rechazo del tratamiento y el propio doctor Coleman decía, es que los médicos, cuando el consentimiento es sí doctor, lo que usted diga y adelante con esto, lo acepta muy bien, pero cuando la respuesta es, pues mire, no doctor, yo no tengo claro, esperemos o quiero pedir otra opinión, eso ya nos cuesta más de aceptar, porque de algún modo es un cuestionamiento al criterio médico, ¿no? Y eso cuesta mucho de aceptar, es un cambio de mentalidad. Pues bien, en esta tercera etapa, que es en la que estamos, ¿no? Y en la que la bioética ha tomado este protagonismo, ¿no? Porque todo esto va también del desarrollo de la bioética a finales, precisamente en esa propia etapa, ¿no? A partir de los años 60, en que se formulan los grandes principios de la bioética, que nos vienen de la ética de la investigación, pero que trasaltan al ámbito clínico, ¿no? La autonomía, la beneficencia y la justicia, porque hablamos de que todos los ciudadanos deben tener iguales derechos y por tanto no podemos tampoco discriminar ni dar uno a estos y los otros no. El principio de justicia nos obliga a ser también equitativos y por tanto cada uno según sus necesidades y según los recursos disponibles. Por tanto, todo esto ha complicado mucho el panorama. Desde Hipócrates hasta ahora, pues realmente tenemos una realidad muy distinta y una sociedad muy cambiante. Y venimos de una práctica asistencial que era en una relación mucho más directa médico-paciente, mucho más personalizada, en un contexto de menos masificación como el que se trabaja hoy día, ese clima de confianza plena en el profesional, con la deontología, esa ética médica quizá mucho más presente que no ahora. Ahora hay mucho más, el profesional tiene mucho más arraigado el miedo a la ley, el miedo a tener problemas, y por tanto yo actúo para evitar eso, más que el convencimiento de que la deontología profesional es lo que debe regir mi actuación, aunque en algún momento puede entrar en riesgo de que alguien me reclame alguna cosa. Hoy tenemos, por tanto, una realidad más compleja, ¿no? Despersonalizada,
despersonalizada, porque la especialización de la medicina nos ha llevado a esto. Hemos fragmentado mucho al paciente. Un paciente que tiene una o varias patologías, pues pasa por muchas manos distintas, ¿no? Hay un trato más indirecto. La figura del médico que llevaba a esa persona a lo largo de toda su vida, fuese cual fuese la complicación que tuviese, se ha perdido. Ni siquiera el médico de familia tiene ese rol. No sé ustedes en Chile, pero en España hay personas que su médico de cabecera no lo conocen. ¿Por qué no lo conocen? Porque tienen su mutuo, su ISAPRE, ¿no? El equivalente de lo que sería aquí. Cuando tienen cuestiones banales, van a los médicos de esa ISAPRE porque les va a dar solucionantes, ¿no? Y cuando tienen un problema grave, se van al hospital público, porque en España nos permiten compatibilizar ambos modelos. O sea, todo el mundo que tiene un contrato de trabajo tiene cobertura por el sistema público y puede acudir a él cuando quiera, pero en paralelo puede, si quiere, contratar su mutua privada. Entonces, hay mucha gente que para las cosas del día a día va a su mutua privada y al médico de cabecera ni lo conoce. Cuando le diagnostican un cáncer, se va al hospital público universitario, que sabe que es donde están los especialistas que le van a atender mejor. Y a lo mejor su médico de cabecera nunca le ha visto. Entonces, claro, esa figura que aglutinaba el conocimiento del paciente, hoy en día, por lo menos en la experiencia en mi país, no se da, o será muy poco, ¿no? Y estamos intentando empoderar más y mejor a la medicina de familia para que vuelva a retomar ese rol de médico que tiene la visión integral y global de la persona. Por tanto, confluyen múltiples profesionales, tenemos una asistencia muy masificada. Yo creo que ustedes, igual que en España, pues el sistema no se ha desarrollado en infraestructura y en profesionales al nivel que ha crecido la demanda social, ¿no? Y por tanto, continuamos teniendo un sistema sanitario infradotado de profesionales. Hay menos profesionales de los que necesitamos y por tanto una ratio profesionales-habitante que no cubre la demanda. Por tanto, tú puedes ir a un servicio de urgencias y puedes estarte horas esperando en los pasillos de ese hospital hasta ser atendido. Conlleva todo eso, de sufrimiento, de angustia de la persona que está enferma esperando un diagnóstico, etc. No creo que les cuente nada que no sea también una realidad aquí. También hemos tecnificado altamente la medicina y, por tanto, el desarrollo de la medicina, que tiene toda su ventaja en cuanto a que tenemos muchos más recursos y muchas más técnicas, tanto diagnósticas como de intervención, bueno, eso hace que también hemos fragmentado más al individuo, ¿no? Por tanto, le hacemos pasar por muchas manos antes de tener a lo mejor un diagnóstico claro de lo que hay que hacer, ¿no? También hemos desarrollado sistemas de información compartidos, con todo lo que comporta eso de que esa información de salud, que es delicada, que es sensible, ¿no? Pasa por muchas manos y eso compromete la confidencialidad de las personas. Los sistemas de atención son más complejos y, por tanto, muchas veces identificamos al paciente con los resultados de pruebas, ¿no? Hay profesionales que nunca ven a ese paciente y a lo mejor por sus manos ha pasado un diagnóstico del tipo que sea, dermatológico o de otro tipo, porque han interpretado unas imágenes, pero al final eso hace que se pierda identidad, ¿no? Ese paciente al final solo lo conoce el profesional que ha solicitado esa prueba, que al final debe interpretar esos resultados y darle la noticia a la persona. Y tampoco hemos logrado una integración de las necesidades sociales, además de las sanitarias. Yo lo mencionaba también el lunes. Para mí esto es un factor muy importante cuando estamos viendo que estamos atendiendo a una población que tiene tantas o más necesidades sociales como sanitarias. Los temas de salud no son solo de salud. Y todos ustedes saben que los condicionantes de la salud tienen un peso importantísimo, mucho más que la atención médica, el contexto en el que vive esa persona, las condiciones de vida. Entonces, claro, desligar estas dos realidades yo creo que es una pérdida de la visión de la necesidad real que tiene la persona. Todo esto nos lleva a una cierta deshumanización, que no nos guste esta palabra. Yo creo que hay que ser honestos y aceptar que realmente, en pos de poder dar un mejor servicio, seguramente, en pos de poder dar una mayor especialización, un mayor conocimiento, aportar más en la población de enfermedades, pero hemos perdido en la humanización de la medicina. Por tanto, la bioética
ha sido necesaria hasta ahora porque nos ha permitido logros indudables, pero lo sigue siendo y lo seguirá todavía siendo más hacia el futuro al que vamos, ¿no? Evidentemente nos ha propiciado, porque ha sido gracias a la bioética que nos ha propiciado el reconocimiento de los derechos de los pacientes. Esto no hubiese sido posible, por desgracia, sin las experiencias que hubo en el régimen del Tercer Reich, por ejemplo, en investigación. La eclosión de las buenas prácticas en investigación, que fue la que nos llevó a formular los principios básicos de la bioética, son de los que luego derivó el reconocimiento de estos en clínica, de los que derivó luego el reconocimiento en ley, bajo marco legal, de esos derechos. Si no hubiese sido por esa experiencia, quizá hoy estaríamos en una realidad distinta, ¿no? Por tanto, eso también ha sido gracias a la bioética y hay que reconocerlo. Yo creo que hemos mejorado también la relación clínica en el sentido de que hemos abandonado ese modelo paternalista de sumisión del paciente al médico y, por tanto, el médico ha aceptado, a mayor o menor grado, más o menos habilidad, que la persona tiene que formar parte de su proceso de decisiones en la toma de cuestiones que afectan a su salud. También hemos avanzado, obviamente, en la creación y consolidación de los comités de ética y de la consultoría ética como herramientas de apoyo al profesional para tomar decisiones complejas, ¿no? Y hemos también cambiado progresivamente la mirada, esa mirada tan biológica de que la tecnología nos permite hacer muchas cosas de medicina y hay que hacerlas todas mientras hay vida y esperanza y, por tanto, en ningún caso cuestionaremos algo que todavía se puede hacer, por una mirada mucho más fundamentada en criterios de utilidad, en criterios de no futilidad, porque a veces el hacer puede ser más pernicioso para la persona que el no hacer o el dejar de hacer, ¿no? Y por tanto, la aplicación de criterios de adecuación terapéutica o reorientación a lo mejor al ámbito paliativo y no tanto de intervención, todo esto también se ha ido produciendo poco a poco en todas estas décadas que nos han y la bioética tiene un papel fundamental en todas estas cuestiones. Pero nos plantea retos. Por ejemplo, el que mencionaba de inicio, que se ha convertido en la burocratización del consentimiento informado y que el profesional lo ha concebido como un imperativo legal que tiene que cumplir para no incurrir en responsabilidades, ¿no? Pues hay que intentar reconducir eso a lo que realmente desde el punto de vista ético debe ser, que es un proceso de comunicación, de información a la persona, de contrastación de dudas si las tiene y al final una toma de decisión última de qué opción de las que le podamos ofrecer es la que realmente él acepta, ¿no? Y por tanto, en eso todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? El doctor Repello lo decía en el debate, es que todavía estamos en la realidad de que la persona cuando está ya a punto de entrar en sala, pues le van con el papelito. Ay, por cierto, que me tiene usted que firmar el consentimiento, que eso no es un consentimiento informado al uso de lo que debería ser como herramienta de correcta praxis médica. Tenemos que también trabajar en mejorar la identificación de conflictos éticos, porque yo creo que los profesionales muchas veces les pasan de largo y están ahí. Y no son capaces de identificar que ahí hay un conflicto de valores que tienen que saber manejar, ¿no? Al final se acaba sabiendo como se puede, pero hay que darles herramientas, y en eso está la formación, para poder identificar esos conflictos. Y una vez identificados, trabajar en la deliberación de los mismos. Repito, sea en la relación bilateral médico-paciente, sea dentro del equipo clínico con sus colegas, sea en el marco del comité. Tendríamos que aprender a hacer frente a la medicalización creciente de la vida. Yo no sé si ustedes están experimentando también aquí ese incremento de la demanda en salud que cada vez es más grande. Pero realmente en España esto yo creo que forma parte de un movimiento social al final de exigencia de todo, ¿no? Y de resolución rápida de los problemas. Y cuando alguien tiene cualquier problema de salud, pues quiere una respuesta. Y estamos medicalizando cuestiones como el duelo, por ejemplo, cuando se pierde un ser querido, como el embarazo. Hacíamos unas jornadas de medicalización hace poco en Barcelona y me decía, bueno, pero, a ver, ¿tiene alguna lógica que todas las mujeres embarazadas tengan que coger la baja médica o la licencia, como dicen ustedes, 3 meses antes de parir, cuando no tienen ningún problema en ese embarazo? Bueno, pues tradicionalmente la mujer embarazada que además estaba trabajando o en la casa o en cualquier ámbito, si no tenía ningún problema podía llevar una vida normal hasta prácticamente el momento del parto. Otra cosa es que haya una dificultad. Pues ahora ya está de moda que todas las embarazadas, cuando les
faltan todavía el último trimestre de embarazo, ya piden la licencia médica y se las dan, ¿no? Lo que discutíamos el otro día. ¿Con qué criterio? ¿No? Si no hay un problema de salud que lo justifique. Bueno, no, porque es que está embarazada y ahora está muy avanzada y tiene que reposar y tal. Bueno, pues estamos llegando a ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que el propio sistema lo está permitiendo de forma, yo creo, incorrecta, injusta, porque se están malbaratando los recursos en cosas que no requieren esa intervención, ¿no? Y nos hablaba también un psiquiatra infantil con el problema de la medicalización de los niños con trastornos de conducta, que les están medicando a todos al mínimo síntoma, cuando a lo mejor son niños inquietos, niños que a lo mejor el problema lo tienen en la casa y no ellos, ¿no? La solución, medicalizarles. Y estos niños están ya tomando fármacos con 7, 8 años, bueno, de una forma preocupante, porque eso va a tener una repercusión en su salud. Por tanto, todos estos temas yo creo que son retos también que los médicos tienen que afrontar y poder decir no, o a este juego no vamos a entrar, ¿no? Y ahí el principio de justicia, considerando que estamos hablando de recursos escasos, que la sanidad siempre trabaja con recursos escasos y aquí hay que hacer una buena administración de estos recursos. Eso es algo que tiene que estar muy interiorizado por el profesional. Después hay otra cuestión que nos preocupa, y el otro día en el seminario también hicimos un taller sobre esto, que es cómo manejar este principio de la autonomía, esta reivindicación de que yo decido cuando hay una capacidad del sujeto comprometida por razón de salud. Llamémosle trastorno mental, llamémosle un inicio de demencia, llamémosle el tema de los menores, ¿no? ¿Cómo abordamos esa toma de decisiones en las que el profesional tiene que acompañar el proceso, que no puede excluir a la persona, pero que tampoco esta persona está al 100% para decidir por ella misma, que hay una familia que opina distinto, que me piden una alta cuando esa alta no está indicada? ¿Cómo manejo todo esto, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer también trabajo en equipo y no lidiar eso solo el médico, ¿no? Sino que apoyarse también de los profesionales que están en el. Otro elemento para mí crucial de este reto es el envejecimiento poblacional, ¿no? Europa especialmente está viviendo un proceso de envejecimiento a una velocidad alta, no solo España, sino en todos los países estamos a una ratio de 1,2 nacimientos por familia, no hay ni siquiera reemplazo generacional y las familias tienen escaso o nulo red de apoyo, por tanto las personas envejecerán solas, con pluripatología, muchos viudos o viudas sin apoyo, en soledad. Habrá que tomar decisiones difíciles en ciertos momentos. El tema de las residencias de mayores están siendo otro problema, con la pandemia lo fueron de una forma brutal, ¿no? Una mortalidad tan grande que hubo, pero es que la toma de decisiones en estos contextos es difícil, porque ¿quién decide que una persona que está con un Alzheimer avanzado, que no tiene familia de apoyo y que está ingresado interno en una residencia? Pues ¿quién decide? El profesional, decide la directora de la residencia. ¿Cómo se maneja esto? Por tanto, todo esto va a ser un escenario de complejidad que hay que darle respuesta desde el sistema. Y luego los retos de la adecuada atención al final de la vida, que son de los temas que la bioética lleva tratando pues, estos 50 años y que poco a poco vamos desgranando en cómo hacer ese correcto abordaje al final de la vida. Por tanto, ¿por qué es y por qué será necesaria la bioética? No, lo es, lo ha sido y lo será, ¿no? Porque vamos hacia un cambio de paradigma que ya lo estamos viviendo hace 2 o 3 décadas, ¿no? Que requiere de actitudes y de aptitudes distintas de los profesionales. Y eso hay que adquirirlo. Si no se tiene de natural, hay que adquirirlo y por tanto requiere formación. Estamos virando del modelo sistémico en el que el paciente transitaba por el sistema o transita todavía por el sistema hacia ese que llamamos el modelo de atención centrada en el paciente, en que es el sistema el que debe acercarse al paciente según su necesidad en cada momento. Claro, y eso requiere un cambio también de mentalidad de los profesionales. El tema de dar protagonismo en el proceso de toma de decisiones, yo creo que es algo que, aunque lo llevamos predicando desde la bioética tantos años, todavía no está realmente interiorizado por parte del profesional. También los cambios sociales nos llevan a dar mayor importancia de la que hasta ahora se ha dado en salud a los temas de la confidencialidad de la protección de datos, ¿no? Manejamos información muy sensible de las personas que atañe a su salud
Yo ayer mencionaba una anécdota que la repito hoy en este foro, ¿no? Salió una noticia el otro día de la condena de una enfermera en Cataluña que había sido condenada por haber entrado indebidamente 14 veces en la ficha clínica de su pareja, habiendo roto la relación, y en ese post-duelo de la ruptura, ella, por alguna cuestión de salud que estaba implicada, había estado entrando en esa historia clínica sin permiso de la interesada, que acabó denunciándola y acabaron condenándola a inhabilitación profesional por unos cuantos años, ¿no? Entonces, el Código Penal español es duro en esto y castiga con penas de prisión y inhabilitación la quiebra de la confidencialidad, especialmente además cuando es un profesional que por su rol tiene acceso a una información sensible. Cuando hace uso de ese recurso de forma indebida, se le puede sancionar, ¿no? O sea que todo esto habrá que ir teniendo conciencia también de ello, porque es un elemento importante. Y además también nos lleva ese cambio de paradigma a la evolución de la tecnología en salud, ¿no? Y ese transitar hacia una salud 2.0 donde la tecnología tendrá un papel protagonista muy importante y el profesional tiene que estar preparado para aceptar ese reto, ¿no? Porque eso nos llevará a trabajar de forma distinta, con procedimientos distintos, compartiendo información, receta electrónica, historia clínica compartida. Ayer también yo mencionaba, en España tenemos la historia clínica compartida, implica que desde atención primaria y especializada se comparte una ficha clínica del paciente con una información para tener acceso al seguimiento de ese paciente, qué pruebas se le han realizado, evitar duplicidad, etcétera, etcétera. Bien, claro, eso está muy bien porque lo que pretende es ser más eficientes y más eficaces con la persona, pero tiene también sus complejidades, ¿no? Además, también hay nuevas herramientas de diagnóstico virtual, y que hacen que la persona quede muy alejada del profesional que le está diagnosticando, porque ni siquiera a lo mejor le verá en ningún momento, ¿no? Relevancia de la genética. A mí este tema es un tema que creo que no le estamos dando la importancia que tiene. La información genética del sujeto cada vez tendrá más poder, más valor, ¿no? Desde un punto de vista de medicina personalizada, de elaborar no solo diagnósticos, sino tratamientos específicos para cada persona, y por tanto será una información muy valiosa que también puede tener su uso pernicioso si no se protege adecuadamente, ¿no? En el ámbito de los contratos de seguros, de las contrataciones laborales, puede ser fórmula de discriminación social, ¿no? Por tanto, habrá que ver cómo manejamos esos procesos de información, porque realmente son delicados. Y finalmente, la evolución que yo creo natural, deberíamos ir transitando del hospitalcentrismo, es decir, el hospital como elemento central donde la persona es atendida, es manejada hasta que le damos la alta, tiene que ser mayormente para episodios puntuales, y la persona tendría que poder estar siempre en su domicilio, atendida desde el ámbito de atención primaria y en conexión y en colaboración con la especializada para cuando sea imprescindible, ¿no? Y no al revés. Entonces, ese seguimiento del paciente de una forma de esa mirada global es la que el médico de familia, y repito, la importancia de empoderar ese colectivo, debería poder asumir, y por tanto debemos poner mucho más en valor el ejercicio de estos profesionales. Le comentaba el otro día al doctor Beca que en España, en el último examen MIR que se realizó este año, las plazas de atención primaria quedaron vacantes. No las pide nadie. Nadie quiere ser un médico de familia. Entonces, esto es una pérdida, porque realmente todo el mundo aspira a la especialización, ¿no? Y sobre todo una especialización que me genere poco trabajo, que me haga vivir mejor, porque ya que me he esforzado tanto estos años, pues, ahora tener una vida de calidad como profesional y no que me estén aquí machacando visitas, 40 visitas diarias, guardias, en fin. Esa es la mentalidad de los médicos, de una parte, no todos, evidentemente, que estamos visualizando en mi país, ¿no? Entonces, la vocación de servicio al paciente, desde esta mirada integral que pueden tener los médicos de familia, no es la que se está inculcando o dando en las facultades de medicina, o la que están adquiriendo los médicos en formación. Por tanto, esta revolución científico-técnica yo creo que pretende esa eficiencia, esa inmediatez, esa agilidad, que está muy bien, pero que a veces puede generar seguridad, inseguridad o desconfianza,
muchas veces puede generar también el sobreconocimiento o la sobreinformación o la infoxicación del propio paciente, que viene ya pertrechado con un montón de datos que ha sacado de internet y que te viene a la consulta cuestionando, oiga, mira, he leído esto, encontré lo otro, bueno, doctor, ¿usted cómo lo ve? ¿No? O muchas veces exigiendo incluso eso que ha leído en internet y que siquiera ha contrastado. También preocupa la brecha tecnológica con las generaciones más mayores, porque esa tecnologización de la medicina y del acceso a la salud a las personas mayores las aísla. En mi país, para pedir una cita en atención primaria, tienes que hacerlo por internet. Y si tú intentas llamar a tu centro de salud, pues a lo mejor tienes que estar llamando 3 días seguidos porque no te cogen el teléfono. Te dicen, te sale el contestador que te dice, entre usted en la página web y solicite usted la cita, ¿no? Claro, una persona de 80 años o de 85 que jamás se ha manejado con un computador es incapaz de hacer eso. Si no tiene a su lado a los hijos, a los nietos que le ayuden en esas tareas, pues seguramente se queda colgado, ¿no? Y estamos llegando a ese nivel. Por tanto, la tecnología que es buena y que a priori nos tiene que servir para hacer una mayor y más eficaz medicina, mejor y más eficaz medicina, puede ser guay y a veces puede tener un efecto pernicioso para las personas. Buscamos con la tecnología hacer más ágil la asistencia, pero a veces en lugar de quitar, ponemos, ¿no? Sobretratamos, sobrediagnosticamos. A esa persona la hacemos pasar varias veces por algo mismo que sería innecesario. Tenemos también ese elemento de la distancia, ¿no? Aquí en este país en que tenéis una distribución orográfica tan compleja, ¿no? La telemedicina es una solución práctica para no hacer desplazar a las personas de una punta a otra del país, pero a veces puede tener también ese efecto de lejanía y de pérdida de confianza incluso, ¿no? Porque ese médico que yo tengo al otro lado de la pantalla, bueno, pues quizá no me llegará a ver nunca, ¿no? O no me está explorando. Para muchas personas la exploración, el tacto del paciente con el médico es fundamental, ¿no? Tengo que hacer una consulta y el médico no se mueve de su mesa, solo me hace preguntas y en ningún momento se acerca a mí para ver si ese dolor de lumbar que yo le estoy refiriendo me palpa a ver si hay alguna inflamación y enseguida me manda a hacer una prueba diagnóstica y vamos a hacer un tag, pues da una sensación de poco interés, de querer ir rápido, de sacarse de encima y no hay experiencia propia, ¿no? Las lumbares es una de mis puntos flacos, ¿no? Entonces, a veces se tener problemas y cuando ves que la actitud del médico es esta, me dan ganas de decirle, oiga, pero ¿y si antes de mandarme a hacer un TAC, no me mira usted si a lo mejor identifica que hay una pequeña contractura y a lo mejor con un kinesiólogo esto se solventa, ¿no? Y quizá hay que hacer una prueba diagnóstica que vale dinero y que además es invasiva de algún modo, ¿no? Claro, enfrentarse a ser un profesional es decir, no lo hace nadie, aunque quizá mucha gente lo pensaría, ¿no? Aunque quizá mucha gente lo pensaría. El tiempo profesional es otro objetivo que pretende la tecnología ahorrar, ¿no? Con la tecnología ahorramos tiempo de los profesionales y luego les hacemos perder tiempo en burocracia. Entonces no tiene mucho lógico, quizá, ¿no? Quizá es mejor que ese tiempo sea de asistencia y de implicación con el paciente, más que a llenar documentos y a rellenar formularios, ¿no? No sé aquí si trabajan con la ficha clínica digital, imagino que sí, pero estás en consulta y mientras el médico no te mira la cara y te va preguntando cosas, dice, no, usted no se preocupe, dígame, y él va escribiendo, ¿no? Porque tiene que hacer ambas cosas a la vez. Pero eso quizá no es culpa del profesional, es culpa del sistema que estamos armando alrededor de la asistencia médica, ¿no? Y finalmente el tema de los datos y de las posibles fisuras en esa confidencialidad que les decía. Por tanto, yo creo que todos esos objetivos muy loables que la tecnología pretende establecer con la imposición que nos viene encima, pues quizá no estamos alcanzando los objetivos previstos también. Bueno, ya voy terminando. Entonces, para que la técnica no nos arrastre a esta falta de humanidad, por así decirlo, ¿no? Yo creo que la bioética es esencial y tiene que jugar un rol fundamental, porque al final atendemos personas y tratamos a personas con toda su problemática, ¿no? Y la medicina tiene que ser
cuanto más y mejor especializada y técnica, por supuesto, pero no puede dejar de ser humana, ¿no? Si no, perdemos lo poco que tenemos. La información y la comunicación empática yo creo que tienen que ser elementos que no deberían faltar nunca. Incluso en la telemedicina, si ustedes me acudan, ¿no? Pero una buena conversación a través de la pantalla también puede ser sanadora muchas veces, ¿no? Aunque no tengas al paciente. Y en todo caso, no perder nunca el trato humano y cercano. Pero tenemos riesgos, ¿no? Aunque hay que ir hacia esa medicina más respetuosa con la persona, desde estos 4 principios de la bioética que conocemos, tenemos algunas dificultades. Una de ellas es la medicina defensiva. Los profesionales también están instalados en un cierto miedo a la demanda, a la denuncia, al reclamo, ¿no? Lo hablábamos antes de entrar, cuando me explicaban ustedes que el sistema de protección que aquí ofrece el Colegio de Médicos a los profesionales colegiados cubre esa parte de posible responsabilidad jurídica, ¿no? Y que hay un buen servicio ahí de apoyo. Eso es necesario, obviamente, ¿no? Pero el previo a eso debería ser que la persona que está ejerciendo la medicina, aun cuando evidentemente está sometida a gran presión, a mayor complejidad de lo que hace, a que el ciudadano es exigente y demanda resultados, cuando nuestra obligación es de medios, no de resultados, pero la gente demanda resultados. Y cuando ese resultado no es el esperado, se queja o reivindica o reclama. Pero si el profesional actúa con criterios éticos correctos, que implicarían no solo la buena praxis, que por supuesto, no solo la buena praxis, sino también documentar bien su praxis y elaborar un buen historial clínico es fundamental. Y eso también se está perdiendo, porque como tenemos poco tiempo asistencial, resulta que escribimos poco en la historia clínica. Los cursos clínicos no son como antes, en que había una descripción profusa de cómo estamos atendiendo ese caso, qué dificultades está generando, cómo ha ido esa conversación con el paciente. Todo eso ya no se escribe. Entonces, se va a informaciones muy lacónicas, muy objetivas. No se quieren hacer apreciaciones muchas veces que son subjetivas del profesional, que no sea caso que aquello se utilice en mi contra en caso de una posible reclamación. Porque si yo escribo que ahí tuve una duda diagnóstica y que esa imagen que vi en esa resonancia quizás no era lo que parecía y a lo mejor me la estoy jugando, pero mejor no lo pongo, ¿no? El informe es el del radiólogo, el del especialista, y él es el que se moja y así yo no entro en posible responsabilidad. Todo esto está en la cabeza del médico y del profesional. Documentar bien la historia clínica es fundamental, porque es la herramienta más poderosa de demostrar la buena práctica. Si yo trabajo bien esa historia clínica, aquello ante un juez tiene un valor fundamental. Tiene un valor fundamental. Y el otro elemento clave, aparte de este, es llevar bien ese proceso comunicativo con paciente y familia. Si hay un problema, hay un error médico, que la medicina no es una ciencia cierta y por tanto podemos cometer errores, doy la cara, doy explicaciones, intento llegar a una conciliación para compensar aquello, si es necesario compensarlo, porque realmente se ha cometido un daño. Con todo esto difícilmente nos veremos ante un tribunal. Difícilmente. Porque la gente valora mucho esa honestidad, esa transparencia, valora mucho el haber asumido que ahí ha pasado algo. Y en el caso extremo de que así sea, porque esa familia se ha topado con un abogado que le dice que podrá sacar dinero y que tal, pues bueno, afrontar eso con la tranquilidad de que yo he hecho correctamente las cosas, ¿no? Y poderlo demostrar. Entonces yo creo que eso es lo que realmente marca un buen hacer profesional y que evitará litigios o los minimizará así, ¿no? Por tanto, es imprescindible la formación en bioética porque todos estos elementos los aporta la formación en bioética. Todos estos elementos los aporta una buena y sólida formación en bioética. Y por tanto, formación no solo de los médicos, por supuesto, sino de todos los profesionales que están en ese entorno y que trabajan y colaboran con ellos. Hay que evitar la erosión ética que los estudios nos dicen que se está dando en los profesionales que salen de la universidad con una formación más o menos sólida en estas cuestiones y luego la pierden en su ejercicio profesional en cuanto entran en contacto con los pacientes en la residencia. Y eso realmente es terrible. Y ahí hay que apelar a la responsabilidad de los tutores,
a la buena formación de los tutores también en estos temas, porque quizás estos tutores en su día no recibieron formación de bioética, es que es muy probable que no la recibieran. Probablemente tuviesen formación en deontología profesional, en ética, en medicina ético-legal, pero una formación sobre bioética los médicos de hace 4 o 5 generaciones no la tenían, porque no hablábamos de estos temas y no se sabía ni todo. Por tanto, la tarea con los tutores yo creo que es esencial, ¿no? Tampoco evitar los recetarios éticos. Yo creo que cada caso es distinto. Debemos tener unos fundamentos, pero luego aplicarlos a cada caso. Y, bueno, este tipo de casos se resuelven así, con un checklist. No, eso tampoco debería ser. Y después también hay que luchar por el reconocimiento y la profesionalización de los profesionales que se dedican a la bioética con muchas horas o una parte importante de su jornada laboral y que no están teniendo este reconocimiento. Miembros de comités de ética, miembros de comités de ética de investigación clínica o los consultores ético-clínicos de los hospitales. Entonces, eso es un tema ya más político de las instituciones de hacer ese reconocimiento específico, pero tiene que ser una realidad. Este concepto de la erosión ética, yo aquí les pongo algunos estudios que pueden ustedes consultar, donde se habla del deterioro que se verifica a través de estos trabajos que se han hecho de profesionales que desde que ingresan como médicos residentes hasta que finalizan su residencia se hace todo un trazado a través de encuestas y demás y se va viendo cómo pierden estos valores éticos a lo largo de su formación como especialistas, ¿no? Entonces, realmente es que le llaman el currículum oculto, que es aquello que nos va impregnando como profesionales, de aquello que vemos hacer a los demás, ¿no? O incluso el propio alumno que te lo cuestiona, oiga, pero es que usted me explicó en la universidad, resulta que mi tutor no lo hace, o lo hace al revés, ¿no? Entonces, estas cosas son las que dañan que esa formación adquirida luego no acabe siendo consolidada en el ejercicio profesional de ese médico. Cuando los trabajos que hablan del profesionalismo médico y de la ética médica, fíjense que la bioética es una de las bases de ese profesionalismo, pero ese profesionalismo tiene que tener una base sólida de bioética que no se pierda por el camino, porque si no, en ese profesionalismo no estará incluida esa base. Y desde la educación médica, y aquí en Vic, precisamente tenemos una cátedra de educación médica en la cual queremos trabajar estos temas en colaboración con la nuestra, con la cátedra de bioética, hay que ver qué está fallando aquí, ¿no? ¿Qué está fallando? Tanto en la formación que damos en la universidad en materia de bioética, que no se solidifica suficientemente como para que luego no se pierda cuando se está haciendo la especialidad, ver si es un problema de metodologías, y ver luego también, trabajando con los tutores médicos, qué está fallando en esas bases, ¿no? Yo creo que hay que revertir eso porque si no estamos haciendo todo un esfuerzo de inicio que luego se pierde por el camino y ese profesional no va a formar parte de esta formación. Bueno, ya acabo. La bioética, por tanto, que yo considero imprescindible, realmente ha tenido logros en estos 50 años. Yo creo que los hemos repasado ya, aquí lo sintetizo. Pero hay que trabajar aún mucho más, ¿no? La formación hay que mejorarla. Ayer el doctor explicaba un poco el cambio curricular que se quiere introducir en la Facultad de Medicina Clínica Alemana. Yo creo que sería una buena herramienta. Hay que mejorar la educación de nuevos en el pregrado, pero luego hay que abordarlo en posgrado. Hay que abordar en el ámbito de la formación de los especialistas cómo evitamos el deshacer lo bien hecho previamente. Luego hemos conseguido que, por lo menos cuando se habla de ética, no sea una cosa rara de estos de la ética que vienen de la filosofía y no saben nada de medicina, que vienen a explicarme, ¿no? Estas eran reacciones más o menos normales hace unos cuantos años, ¿no? Todo esto ya ha cambiado, ya se va viendo la necesidad de integrar la ética en la política. Los comités, yo creo que hemos avanzado mucho en esto y hay que mejorar aún la forma de trabajar de los comités, la formación de sus miembros, garantizar que los casos llegan a los comités cuando los hay y sabemos que se pierden por el camino, ¿no? Y se ha profundizado mucho en precisamente empoderar al ciudadano en sus derechos. Y por tanto, como eso es una realidad que la gente poco a poco tiene muy claro, ¿no? Hay que saber manejar ese ejercicio de la autonomía que la ley ampara para que no se convierta en un problema ni en una forma de trabajar defensiva para que el ciudadano no me cuestione o no me ponga cosas, ¿sí? Por tanto, todo esto hay que hacerlo.
hay que mejorar, hay que trabajar con los profesionales que están ya en ejercicio, porque estos seguramente no han recibido esa formación previa y, por tanto, evitar también que en lugar de ir a peor, en lugar de todo aquello que hacemos bien de inicio, luego lo empeoramos o lo deshacemos, sea lo contrario y podamos revertir ese efecto. Y al final conseguir que si esa formación en bioética, esa bioética presente en el quehacer médico de hoy y del futuro, con la tecnología que nos invade y que va a ser parte de nuestra forma de trabajo, pues forme parte del ADN del profesional. Forme parte de algo que, al igual que su superconocimiento en cirugía, en traumatología, en lo que sea, esa formación sólida en bioética forme parte de su trayectoria profesional futura. Solo así yo creo que conseguiremos que esa frase de que la medicina es la más humana de las ciencias continúe siendo verdad, porque si no estamos siendo arrastrados por una sociedad cada vez más tecnológica, menos social y que al final lo resuelve todo con lo técnico. Yo creo que la medicina debe intentar neutralizar eso. La bioética es una buena herramienta para intentar hacerse. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias, Nuria. Una amplia y potente de la relevancia de la bioética para lo que todos buscamos de buena medicina para el paciente y la sociedad. Así que, ofrezco la palabra, el comentario o pregunta. Bueno, estimada profesora, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Realmente me encantó escucharla porque debo decirle que hace 2 reuniones nosotros hablamos del tema del humanismo médico. Y seguramente que muchas de las ilustraciones que usted mostró ahí, ¿no es cierto?, los gráficos, los podría haber utilizado de la misma manera, recordando, ¿no es cierto?, de que todo este concepto de la bioética parte en un comienzo en un plan de centros como centros de humanismo médico y bioética. Pero la bioética, yo lo expresé en la reunión, fue tomando un cuerpo propio, ¿no es cierto?, y se fue desarrollando cada vez más. Y yo diría que usted lo demostró claramente, se fue alejando del humanismo y acercándose al derecho de alguna forma. ¿Por qué? Porque se le fue dando un carácter de leyes, o sea, se impuso como condiciones claramente que había que cumplirlas, digamos, en el cuidado de los pacientes y todo lo demás. Y el humanismo obviamente es más filosófico y se da dentro de un contexto en las mismas formas de que usted lo expresó con la formación de los estudiantes de posgrados. Yo me tocó pensar eso a mí igual. Así que me encantó su presentación porque yo me doy cuenta de la relevancia que tiene el tema de la bioética hoy en la medicina moderna y que va a seguir teniendo cada vez más. La pregunta que uno se hace es de qué manera, por ejemplo, usted lo expresó a través del uso de los algoritmos y todo, la inteligencia artificial va a tener más impacto, ¿no es cierto?, en el uso de la bioética, ¿no es cierto?, y la va a hacer un poquito más, yo diría, mecanizada, de alguna forma. Y yo un poquito en el tema del humanismo le di más énfasis a lo que significaba el médico sentado al lado de la cama del paciente. En este caso está un poco cada vez más alejado del paciente, porque se le van a dar condiciones que están establecidas, regladas, formadas, ¿no es cierto?, y protegidas por ley, lo cual, digamos, lo hace mucho más complejo. Pero creo que la bioética sigue siendo parte del humanismo, sigue siendo usted lo expresó en varias partes, habló de la humanización como un factor relevante, que sin duda es importante, y nos hace pensar a nosotros, ¿no es cierto?, que de alguna manera no lo estamos haciendo bien con nuestros estudiantes. No le estamos dando toda la formación en ese sentido necesaria, ¿no es cierto? No solamente en el negocio bioético, usted lo dijo muy bien. Y cuántas generaciones atrás empezamos a hablar de bioética. En mi formación de médico yo no tuve nunca una clase de bioética. Yo tenía una asignatura que se llamaba medicina legal, donde seguramente, ¿no es cierto?, muchas de estas cosas se expresaban a través, digamos, de clases. Así que creo que su exposición ha sido extraordinaria, muy clara, muy transparente, y le agradezco mucho su presencia. A lo que decía de los algoritmos de inteligencia artificial, que no insisto en esto, pero es que, por desgracia, yo creo que vamos a este tipo de situaciones. Llegará un paciente, interactuará con una máquina, ¿no?, con un algoritmo detrás que le preguntará, antes de darle cita para su médico, si es que se va a llegar a dar, le preguntará una serie de cosas, le dará una serie de respuestas,
y al final dirá, bueno, pues usted, vale, ok, vemos que sí, requiere cita médica o no requiere, incluso no requiere cita médica. Esto ya está siendo utilizado, los chatbots médicos ya existen, ¿no? Por ejemplo, le decía yo al doctor Becker el otro día, recibió una propuesta para participar en un survey, en una encuesta sobre la utilidad de los chatbots médicos, porque en salud mental, en psicología, están a la orden del día. Entonces tienes detrás una máquina programada con unas respuestas que la persona que está con una crisis ansiosa, por ejemplo, ahí esa máquina me tiene que dar respuesta de qué es lo que debe hacer para mejorar, ¿no? Claro, yo creo que esto, a ver, tenemos que ver su parte positiva, ¿no? Y que la inteligencia artificial nos puede ayudar en muchas cosas en medicina, pero en sus también. Entonces, no podemos abandonar al paciente al uso simplemente de estas herramientas. Hay que ver dónde ponemos el límite. ¿Quién decide eso? ¿Cómo se hace? ¿Hasta dónde? ¿No? Vamos a sustituir el criterio clínico del médico por un algoritmo de inteligencia, por muy bien diseñado que esté, que no digo que no pueda estar. A mí eso me preocupa. Me preocupa y que sea como ciudadana del mundo, ¿no? Que puedo tener problemas de salud y que me encuentre con este tipo de respuesta del sistema. Tengo una pregunta, solo quería tres cositas cortas. La primera es felicitarle y darle las gracias porque es una de las presentaciones más completas e integrativas que he escuchado en bioética. Ha sido amplia y profunda a la vez, sin dejar resquicios o cosas sin tratar. Lo segundo es que la descripción que usted ha hecho de la medicina española coincide plenamente con el proceso de medicina chilena y tal vez de muchos lugares del mundo occidental. Esa mala relación médico-paciente, ese tiempo muy cortito, el cómo considerar la telemedicina, que puede ser muy buena en psiquiatría y en dermatología, pero si no examinas al enfermo y no entras en contacto físico, respetuoso con él, te encuentras con los problemas. Y lo tercero, solo una pequeña reflexión. Muchas de las cosas que la bioética ofrece, que se le pide a la bioética, debería llegar a la familia. En este mundo occidental en que vivimos con una familia tan desmembrada, no voy a solucionar el problema de la familia en 2 segundos, pero definitivamente hablando, familias de todo tipo, con niños que crecen realmente mirando la televisión, nos plantea un desafío tremendo y es social. Y una pequeña pregunta, estos problemas que usted ve en la bioética, o sea, la ética de la salud y de la biología, ¿cómo lo ve en otras profesiones, en particular en el mundo del derecho, donde usted primero se desarrolló y practicó? ¿Es algo análogo o no? Muchas gracias. Sí, respecto a la cuestión que usted ahora me aportaba. Y hago una previa. El tema de las familias. Yo creo que tenemos un problema social de forma muy grave, ¿no? Yo lo mencionaba en la conferencia en clínica humana, porque realmente, y había una profesional que aludía a las malas, como a los deberes que deberíamos exigir al ciudadano cuando entra en contacto con el sistema de salud, porque hay situaciones realmente de agresiones a profesionales, de malas conductas, malos modos. Y yo le contestaba que esa realidad en España no la tenemos, pero creo que responde al problema social más de fondo, ¿no? Más de falta de educación en valores en la casa. Estamos subiendo generaciones de niños y niñas, chicos y chicas que están instalados en la reivindicación, en la exigencia, en el enfrentamiento, en el no reconocimiento de la autoridad, ni del maestro, ni del padre o la madre. Tampoco lo van a ser cuando sean más adultos del médico, ¿no? Porque vienen ya de una trayectoria en que los valores han cambiado radicalmente. Yo creo que ahí hay una responsabilidad de la sociedad, ¿no? Y por tanto la educación de los hijos en la casa y entre las familias ha cambiado. Es decir, las familias se están claudicando de ese rol, ¿no? Y por tanto dejan toda la sociedad y por tanto el chico, la chica, el menor está siendo bombardeado por todos los inputs que le llegan de fuera. Internet es una herramienta realmente perniciosa. No sé cuál es la realidad en Chile, pero en España hubo un estudio de cuál es el tiempo a partir del cual los niños tienen celular. La media está entre los 8 y los 10 años. A raíz del tema de la pornografía y del acceso a contenidos, ¿no? Y descontrolados, se hizo un estudio sobre a qué edad los niños tenían ya celular. ¿De quién es culpa que un menor tenga un celular a los 8 años? Él no se lo puede comprar. Pero que los padres se lo facilitan, ¿no? Entonces, ¿es coherente eso? Entonces, todo es una cadena, ¿no? Que al final
repercute también evidentemente en el contexto sanitario. Y esos mismos niños son los que luego les ponemos una medicación de fármacos, porque resulta que en el colegio es un poco alterado y por tanto nos distorsiona el grupo clase, ¿no? Entonces van al médico y le ponen un fármaco porque dicen que tiene un trastorno de adaptación. En fin, esa es la realidad que tenemos y por desgracia es así. En cuanto a la pregunta que me hacía, yo creo que esa realidad se traspasa a todos los profesionales. Lo que pasa es que mi experiencia desde el rol profesional del derecho, porque yo además he estado como abogado, ¿no? Llevo 30 años en derecho, pero siempre he tenido actividad como abogado, ejercicio profesional como abogado, nunca le he dejado, aunque le puedo dedicar poco tiempo. Pero... Y sí que me doy cuenta que hay algo que si antes eran los abogados, los médicos y los maestros y el sacerdote o el párroco, los 4 figuras de mayor respeto social, ¿no? La del médico se ha perdido bastante, la del párroco, por supuesto, porque por lo menos en mi país estamos en un proceso de laificación de la ciudadanía a velocidades atroces. Y en cuanto al abogado, quizá como es aquel que tiene que defender mis intereses en un momento en que yo me encuentro apurado, hay algo más todavía de esa situación de respeto. O sea, yo no me encuentro clientes que me cuestionen mi criterio a la hora de su cuestión, ¿no? Al revés, hay una confianza total pero sí que hay paralelismos, porque, por ejemplo, un abogado tiene que dar explicaciones a su cliente de por qué enfoca la defensa de ese determinado modo. No puede decir al médico, mira, lo vamos a ver así y no me lo discutas. Yo creo que es deber deontológico del profesional para su cliente explicar por qué vamos a proceder de esta manera. Pero hay, yo experimento en mi profesión un cierto nivel de respeto todavía mantenido por lo que se juega a la persona. Yo llevo temas de familia, por ejemplo, separaciones, divorcio, conflictos con menores, temas testamentarios, de herencias, conflictos en familias, contratos, arrendamientos, todo esto. Y cuando la persona tiene un problema, confía tanto en su abogado porque le va a sacar del apuro que, bueno, pues ahí siempre hay un freno, ¿no? En ese sentido sí que quizá hay una diferencia. Pero, repito, yo creo que es un tema de evolución, una pérdida global de valores, del saber estar, de saber asumir los deberes como ciudadano, además de los derechos. Y en parte es culpa también de que hemos dado excesiva cancha a los derechos, hay que darla, porque por lo menos en España, además, que veníamos de 40 años de dictadura, con la transición democrática, pues ese proceso de reconocimiento de derechos ciudadanos era necesario, pero nos hemos olvidado de esa parte de responsabilidad ciudadana a quien puede ser. Esa sería mi reflexión. Gracias. Bueno, Desde mi presentación, no voy a abundar, porque ya se ha dicho aquí por otros. Como lo decía el doctor Valdivieso, tengo la impresión que la medicina española tiene muchas medicina. Creo que como sociedad compartimos valores y valores. Incluso algunos en el momento actual en este país han comparado la política nuestra con la política española a ese nivel. Que quiero transmitir una sensación que usted me ha dejado en su presentación. Al referirse a la noción ética, al político oculto, al sobrediagnóstico, sobretratamiento, estas actitudes corporativas de defensa, y sensación agresiva, me deja una sensación de pesimismo. No es su culpa. De hecho, hay una presentación. Pero esa es la sensación con que quiero, porque aunque insistamos en la formación bioética en el pregrado y el posgrado, la praxis médica en nuestra sociedad de hoy, creo que hace las cosas muy difíciles a llevarla al numerito. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es su sensación en los próximos 5 a 10 años en el país? Bueno, mi mirada, aunque pueda parecer otros dicen pesimismo, al final es una llamada a la responsabilidad de evitar que lleguemos a ese escenario todavía más pésimo, ¿no?
y ahí la bioética puede hacer un rol importante. Yo creo que en España está habiendo algunos movimientos que van en esa línea. Quizás no estamos mejorando la formación en bioética, pero sí en el contexto de los profesionales que están en ejercicio, y por tanto de las dinámicas de los hospitales y de los centros. Por ejemplo, el hecho de que, el ejemplo que les ponía antes, desde el ámbito de atención primaria se reivindique un espacio de debate ético para las cuestiones, para mí es un logro, porque quiere decir que esos profesionales identifican esa necesidad, ¿no? Entonces, estos movimientos que a priori tienen buena acogida, yo creo que son los que nos demuestran que quizá el profesional se está dando cuenta, ¿no?, de que solo no puede y de que requiere ese apoyo. Y a lo mejor no lo hace desde un convencimiento de que la bioética es esencial y tal, pero hay ese reclamo, ¿no? Igual que en su día el primer comité de Seattle, que fue el primer precedente del comité de ética, fueron esos médicos nefrólogos que dijeron: yo para determinar quién entra en diálisis y quién muere, no puedo hacerlo solo y necesito ese apoyo de otras miradas, ¿no? Y eso surgió de esa necesidad, y la bioética era apenas incipiente, ¿no? Pues esa demanda del propio profesional es la que a mí me hace ser algo más optimista de que estemos haciendo un cambio en este sentido. En Cataluña yo creo que también es muy importante, y en Cataluña yo creo que esa tarea la estamos haciendo, las instituciones que desde la academia o desde el ámbito de sociedad civil, como es la Fundación Federico, estamos haciendo una tarea de divulgación, de machacar estos temas, de hacer cursos, de ofrecer actividades divulgativas a muchos niveles y a nivel social, ¿no? Hablábamos en el seminario de proyectar la bioética a la sociedad, no solo a los profesionales, a la sociedad, porque a veces, si tú haces de abajo arriba, si la sociedad tiene conciencia de estas cosas, hace también demanda al profesional. Y por tanto, entre unos y otros, yo creo que iremos generando ese caldo de cultivo para mejorar esa situación. Yo quiero ser optimista de que esto irá en un futuro. Quizá no resolveremos el tema de erosión ética del profesional que está en formación, pero yo creo que hay que trabajar en eso también. Y ahí las instituciones tienen la responsabilidad de poder, por ejemplo, hacer las comisiones de docencia de los hospitales, hacer un trabajo con sus tutores una vez al año sobre estos temas, ¿no? Y pues yo creo que todo esto ayudará a que se dan aportes para intentar balancear esa tendencia negativa, ¿no?, a que realmente no sea tal y que podamos sostener un cierto nivel de humanización todavía en nuestra medicina. Yo quiero pensar que esto por eso trabajamos con esto. Muchas gracias, doctora Terribas, por la excelente conferencia a la cual hemos asistido. Yo quisiera pedirle que comentara un aspecto que a mi entender se está desarrollando negativamente y que tiene que ver y que va a ir en contra de los elementos del desarrollo de la buena relación entre médico y paciente y de los valores éticos. Me refiero a la curva creciente de demandas judiciales buscando un resarcimiento económico escondidas bajo el concepto de malpractice. Esto lo hemos visto y lo estamos viendo en nuestro país. Esto sucede también en países desarrollados como Estados Unidos, en que el número de neurocirujanos ha bajado enormemente por la misma situación. Entonces, ¿cuál es la respuesta de los médicos generales o de los médicos ante este temor? Simplemente taparse llenos de exámenes inútiles, pero que van a ser la respuesta ante el juez. Y por lo tanto, a cada insinuación de malpraxis va a haber 5 exámenes detrás tratando de decir que sí, que se pensó, que se hizo, y esto evidentemente va contra los conceptos que hemos escuchado de su parte, en el sentido de no malgastar el dinero, en el sentido de no tapar al paciente de examen. Me gustaría escucharle su opinión. Muchas gracias. Bueno, ayer también salió esta cuestión en el debate que tuvimos en Médica Alemana. Yo la respuesta que es que en España esta tendencia de incremento de las demandas judiciales no la estamos viviendo del mismo modo.
Sí que hubo un tiempo que hubo un repunte, sobre todo en ciertas especialidades, como por ejemplo ginecología obstétrica, era una de ellas, de las que tenía más reclamos, o por ejemplo también traumatología, neurocirugía, también por lo delicado de la intervención de estos profesionales, ¿no? Pero eso fue en unos años en que precisamente todo esto que yo he comentado de la voluntarización del consentimiento informado, el reconocimiento de la existencia de ese instrumento como defensa legal, se volvió a la contra del profesional, ¿no? Y en ese momento sí que hubo un repunte, ¿no? de reclamaciones, pero en España hemos vivido un cambio en la judicatura en cuanto a cómo evalúan ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces tenemos sentencias judiciales que dicen que a pesar de que pueda haber una hoja de consentimiento informado, firmada y documentada, ¿no? El juez lo que valora es al final cuál fue la praxis de ese profesional y el proceso comunicativo. Entonces, cuando tú demuestras como profesional que en esa entrevista con un paciente, que además estaba la enfermera presente, y que se le dio la información y que el paciente la comprendió o dejó comprenderla y no firmó, no puede luego decir que a pesar de lo que firmó no comprendió, ¿no? Entonces, los jueces están entrando en el análisis un poquito más de letra fina de cómo se hacen estos procesos. Por eso yo les decía antes, es tan importante cómo documentamos en el historial clínico estos procesos. Porque cuando tú ahí recoges bien cómo se ha hecho este proceso de información, etc., más allá del papel firmado o no, eso es el aval de la buena praxis para el profesional. Entonces, en España los jueces, esto, quizá también quiero pensar, no sé si usted antes de decirlo, pero estuvimos haciendo durante unos años unos cursos en la escuela judicial sobre temas de bioética para los jueces en ejercicio, donde se trataban estos temas y se trabajaban con los futuros jueces, porque la escuela judicial es el paso previo a la toma de posesión de la plaza por parte de esos jueces, ¿no? Trabajábamos estos temas con los jueces que evidentemente en su formación desconocen totalmente esta cuestión y trabajamos desde el punto de vista de la bioética. Quiero pensar que también esas cosas han ido entrando en la mentalidad de los jueces, ¿no? Entonces, en España los profesionales no tienen un volumen tan alto de demandas judiciales. Y esa cultura más norteamericana que usted mencionaba, del reclamo permanente y de que ahí puedes sacar un dinero, cuando hay un buen trato asistencial, no suele darse. Y por eso yo insistía en ese elemento para mí crucial del buen trato, el dar la cara, el dar respuesta cuando hay un problema, el entrar en diálogo con el paciente y su familia, y si hay que indemnizar lo que sea, hacerlo, pero hacerlo por la vía de la conciliación y del acuerdo, no por la vía de la sentencia de la justicia. Entonces, no se le abre una receta para revertir esa tendencia que ustedes viven aquí en el país. Sí le puedo referir un poco a la experiencia que nosotros hemos tenido. Sí, el doctor Ressler está haciendo señas que estamos tomados en la hora. Sí, y decidí que voy a cerrar la sesión y pasar la palabra al doctor Ressler. Quisiera yo, en lo personal, insistir en algunos conceptos muy básicos e importantes que hemos analizado también en el seminario de bioética y en las conferencias de audio. Creo que es muy importante tener claro la diferencia entre lo ético y lo normativo. Hay una simplificación en parte, como decía Gloria, por miedo a conceptos que yo cumplo con la norma, y lo hizo la señorita Norma, y la señorita Norma lo autoriza, lo dice aquí, o sea, si se hace independiente de cualquier otro análisis. Creo que tanto en la medicina con cada paciente como en la medida con la comunidad, lo que tenemos que buscar es el mayor bien del paciente. Y eso no lo establece ninguna ley ni ninguna norma, sino una reflexión y una modulación conjunta. El tema del experto es el médico en su especialidad, pero es el paciente en cuáles son sus valores. Y esos dos expertos tienen que realmente reflexionar juntos.
Creo que la Academia Chilena de Medicina ha hecho ya un histórico aporte a la bioética que yo quiero destacar y mejorar. Llevamos 13 seminarios, 13 años haciendo un seminario de bioética, desde el primero inició por Mireya Bravo y con una idea que nació dentro de Rodolfo Armas. Y esto se ha ido manteniendo casi con tradiciones, y creo que es un ejemplo y un aporte del Instituto de Chile que hay que destacar. Doctor Rosler. Nuevamente, profesor, agradecerle su aporte a esta academia, todas sus conferencias que ha dado son tan claras y compartimos problemas, como se ha dicho tal vez esta reunión, que no hace traer resonancia muy fácil con usted. Ahora, un segundo comentario, que lo dice en el seminario, pero lo público distinto se lo voy a repetir con mi obsesión de educación médica. En los currículos ya se ha introducido bioética como un ramo, a veces que es transversal en varios cursos. Pero es un ramo teórico. Y la tendencia de nuestros alumnos en general es pasarlo, porque para ser médico hay que pasar todos los ramos, ¿no es cierto? Bueno. Pero el problema, yo creo que la bioética se enseña en la sala al lado del enfermo. Porque hay contradicciones entre lo que escucharon en el aula y en la sala, cuando me ha tocado aprender un tema cuando yo fui jefe de la estación, 6 meses atrás, que un señor de 90 años lo tutean. En Chile tuteo tiene cuando se sopla entre un dedo y teta en España. O si una enferma tira la sábana atrás sin igual se pudo de la enferma, porque así lo hace el jefe de sala. Entonces, entran contradicciones y el currículum oculto, como usted muy bien dice, realmente es el tutorial, la ciencia dice el tutorial. No se va nada con el leer el Harrison entero, ¿no es cierto? Puede un paciente no sabe si un resfrío o el COVID, si lo he visto enfermo. Entonces, yo creo que lo que usted señaló de la formación de los tutores, ¿ya?, en paralelo de los alumnos, es extremadamente importante, para que la sala tenga respuesta. Y tercero, una pregunta. El valor de la vida lo compartimos todos, el señor Putin no tanto, pero nosotros sí, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos en comisiones, ya sea comité de bioética, comisiones ministeriales, es uno de los valores que más entra en conflicto con algunas decisiones éticas. Dar un ejemplo, fármacos de alto costo, de altísimo costo. Usted puede tratar un problema, perdón, que le doy el ejemplo neurológico, lo digo no, solo una mención congénita, que son las problemas de tipo complementémica, hay anticuerpos que están en complemento y destruyen muy rápido, pero tenemos fármacos anticomplementos, anticuerpos anticomplementos. Y la respuesta es espectacular. El costo en dólares, para traducirlo bien, de ser $200.000 mensuales, algo por el estilo de ese del costo. ¿Qué hace? Está en el ministerio, fármacos de alto costo, tiene acá una ley que protege fármacos de alto costo. Pero no hay dinero. ¿Cuál es su argumento para cumplir el criterio de respeto a la vida y criterio de justicia? Claro, es un dilema de gran calado a nivel de política sanitaria, ¿no? Yo creo que es difícil resolver, pero que es un tema de priorización. Al final, un gobierno o un ministerio tiene que priorizar aquello que financia con los recursos que tiene y ver costo-eficacia, pero además también a qué masa de población va a revertir esa posible mejora o ese posible tratamiento, ¿no? Y esta es una cuestión difícil. Hay países como Inglaterra que tienen agencias de evaluación donde antes de decidir
si esos tratamientos de alto coste se incorporan o no en el sistema público, hacen esa evaluación, ¿no? Y esas agencias independientes teóricamente tienen que dar los datos adecuados para que se pueda tomar una decisión en este sentido. Claro, la dicotomía de tratamiento de alto coste versus salvar la vida o no salvarla, o empeorar la calidad de esta persona hasta que fallece, es muy dura plantear así, pero es que hay cantidad de situaciones que no podemos alcanzar a todo y que la vida está en juego, o la calidad de vida está en juego. Entonces, enfermedades raras, se investiga poco en enfermedades raras. ¿Por qué? Porque no es coste eficiente, porque el volumen de personas que están implicados en eso es pequeño, con lo cual la industria no tiene interés en investigar, pero no tienen valor esas vidas, por supuesto que sí. Pero claro, ¿quién hace esa inversión si el sistema público no tiene posibilidad y a la industria no le interesa? Entonces, hay toda una serie de dilemas, ¿no? Éticos, por supuesto, vinculados al principio de justicia que son difíciles de solución. En España tuvimos esta cuestión con la terapia de la hepatitis C. ¿Se recuerdan el tratamiento de la hepatitis C? Que era un fármaco altamente efectivo de curación de una enfermedad que hasta ese momento no tenía curación posible, pero con un alto coste. Entonces hubo ahí un debate importante sobre si realmente debíamos financiar ese tratamiento. Al final se hizo un análisis de pero es que estos pacientes, si no, o sea, es costoso el tratamiento, es costoso, efectivamente, pero es que no tratar a estos pacientes con algo que les va a llevar a la curación es cronificar a estos pacientes con una patología que además les va a llevar a otras complicaciones que nos van a demandar más servicios de salud y más costes en otro tipo de recursos, y al final ni cumples con el principio de justicia ni cumples con el principio de eficiencia, porque no estás abordando aquello que le puede solucionar el problema. El gobierno español al final hizo el esfuerzo económico de cumplir esos tratamientos. Pero claro, hay que hacer este análisis, porque si no lo haces, muchas veces nos quedamos solo en el alto coste. Esto es muy costoso, pero no se mira qué pasa si no aplicas ese tratamiento. Entonces, son cuestiones difíciles desde el punto de vista de la ética. Yo por eso en el seminario mencionaba la necesidad de introducir en el diálogo de la bioética a los economistas de la salud. ¿De acuerdo? Los que estaban ahí de servicio. Es que me parece crucial, porque como cada vez iremos más a esas situaciones. Yo mencionaba la medicina personalizada con la genética, ¿no? Vamos a ir a situaciones en que la farmacogenética y por tanto la farmacéutica adaptada a la genética de cada individuo va a ser una realidad. Eso va a tener un coste. Entonces, ¿quién va a pagar eso? ¿Solamente el que se lo pueda permitir o el sistema público deberá apostar por ello? Pues ahí tenemos un dilema ético del primer ámbito que habrá que abordar en su momento. Muchas gracias por el 23.